Quiero continuar con estas anotaciones que estamos haciendo de la carta apostólica del Papa San Juan Pablo II, el Rosario de la Virgen María. Ayer habíamos visto la introducción y ahora ya entramos un poco en materia. 3 puntitos voy a considerar en esta homilía sobre esta encíclica que nos enseña a tener devoción, amor, y esto a llevarlo a la práctica del rezo cotidiano del Santo Rosario. Primero, el Papa dice que el Santo Rosario es una vía de contemplación. El Papa, uniéndose a toda la tradición de la Iglesia, ya había comentado el día de ayer, ¿no?, que el Rosario ha acompañado a la Iglesia desde el segundo milenio, desde el año 1000 en adelante. La Iglesia ha rezado siempre el Rosario, se ha diseminado y los papas han fomentado, al menos en el rito occidental, porque en el rito oriental hay otras oraciones, pero en el rito occidental el rezo del Santo Rosario ha sido algo que se ha fomentado por las distintas cuestiones históricas que sucedieron, y el magisterio de la Iglesia, viendo en el Rosario una oración tan singular y tan hermosa, tan sencilla pero tan profunda, ha querido fomentarlo, ¿no? Bien. Dice entonces el Papa, el Rosario es una vía de contemplación. Lejos de pensar entonces que el Rosario, ya lo hemos venido diciendo con el magisterio de León XIII, de Pío XI, de Pío XII, lejos de pensar que el Rosario es solamente una oración repetitiva, Ave María tras Ave María, hay que darse cuenta que el Rosario es una manera válida de hacer oración mental. Y el Papa dice, ¿no? El Papa San Juan Pablo II decía en el 2002, hoy día la espiritualidad del hombre, o mejor así, el ser humano que busca siempre una espiritualidad, está tratando de conseguir una manera de tener una vida interior. Busca en otras religiones, como por ejemplo en el budismo, ciertos elementos que podría encontrarlos en el cristianismo, pero por ignorancia no los encuentra, como por ejemplo la meditación, la oración mental, la contemplación, la oración íntima que brota del corazón. Eso lo busca en otras religiosidades porque nunca buscó en la religiosidad cristiana, nunca lo hizo. Entonces va por otros rumbos y no se da cuenta que se descarrila cuando camina por otros rumbos, ¿no? En cambio, el Rosario es una oración válida. Algunos podían decir, habíamos puesto 2 objeciones el día de ayer, que el Rosario es una oración anacrónica, es una oración muy viejita, para viejitos, es una oración no para jóvenes, no para gente de hoy, que le gusta ser más extrovertida, que le gusta ser más espontánea, que le gusta rezar. Muchas veces uno escucha a chicos que cuando uno dice, tú rezas, no, hablo con Dios nomás, no rezo pero hablo con Dios, como que el Rosario impidiera la comunicación con Dios. Y por el contrario, lo que dice el Papa es, el Rosario es una manera válida de poder contemplar los misterios de la vida de Jesús. O sea que el Rosario, frente a otras religiosidades que muchas veces nos piden el entrar en el no ser, más bien va en búsqueda de la contemplación del ser. ¿De cuál ser? De Jesucristo, de los misterios del Señor. Por eso es que en el rezo del Santo Rosario siempre decimos, en el primer misterio de dolor, la oración de Jesús en el huerto de los olivos, para que podamos contemplar, no solamente repetir Ave María tras Ave María, sino contemplar, mirar el misterio, como el Señor en Getsemaní, viéndose apartado, digamos así, de Dios y de los hombres, empieza a sudar sangre. Mientras vamos rezando las Ave Marías debemos de contemplar eso. Y cómo se encuentra solo el Señor, y entonces empiezan a brotar gotas de sangre de su cuerpo, y empieza a tener una tristeza que él llega a decir, está triste mi alma hasta la muerte. ¿Cómo es esa tristeza de muerte? Mientras vamos rezando las Ave Marías, debemos de contemplar ese misterio. Por eso el Papa Pablo VI había dicho que el Rosario es el Evangelio, ¿no?, compendiado. El que reza el Rosario entra al misterio de Jesús, entra al Evangelio mismo. Entonces dice el Papa, el Rosario se convierte en una herramienta de contemplación. Y por eso dice, importante que las comunidades que rezan el Rosario se conviertan en escuelas del Evangelio, en escuelas de contemplación, de oración meditativa. Primer punto. O sea que
cuando rezamos el rosario, cuando los padres rezan el rosario con sus hijos, cuando en comunidad rezamos el rosario, no se trata solamente de invertir nuestro tiempo en rezar vocalmente Ave María, sino de contemplar. Segundo punto. Las circunstancias históricas, dice el Papa, han llevado a que el rosario sea muy predicado, ¿no? Que los obispos y sacerdotes, el mismo Papa, con encíclicas, con bulas, digan a la gente, fomenten en la gente y se propague la oración del Santo Rosario, pero de manera particular, por la historia, para fomentar la paz y para que sea una oración de familia, porque si bien podemos rezar el rosario de manera particular, sin embargo, lo más hermoso es que se rece el rosario en familia. Eso lo han dicho los papas siempre. Entonces, hoy día, dice el Papa, miren, estábamos en el 2002, a un año de lo sucedido en las Torres Gemelas y del comienzo del ataque que hizo Estados Unidos sobre Medio Oriente, en Afganistán, en Irak, etcétera, etcétera. Una situación de crisis bélica se vive en el mundo, pues ahora muchísimo más, los conflictos que tenemos nosotros acá, ahora en la coyuntura política. El Papa dice, el rosario hay que rezarlo por la paz, y hay que rezar el rosario también para la familia, y ahora, en donde vivimos con crisis de paz, debemos de rezar el rosario por la paz, y en donde la familia está menoscabada, está deformada, está mal, digamos, hay una especie de déficit, hay una especie de mala interpretación de lo que es la familia, pues mucho más hay que rezar el rosario en familia y por las familias. Tercer punto, mucho más se puede decir de esto. Los santos encontraron en el rosario su camino espiritual, y podemos mencionar muchísimos santos que rezaron el rosario, los dominicos, ¿no? Los padres dominicos, los padres jesuitas, los santos jesuitas que enseñaron el rosario aquí en las colonias de Perú. Pero el Papa sencillamente menciona a tres santos. Primero, a San Luis María Griñón de Montfort, que escribió no solamente el Tratado de la verdadera devoción de la Virgen, sino El secreto admirable del Santo Rosario, otro libro precioso. El padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, que llevó el rosario toda su vida y que enseñó a rezar el rosario y fomentó el rezo del rosario. Y después el beato Bartolomé Longo, que propagase el rosario, ¿no? Y que decía, dice, iluminado por el Espíritu Santo, el Papa usa una frase de este beato, dice, quien propaga el rosario se salva. Qué hermosa la frase de este beato. El rosario dice que fue fomentado por tantos santos y que fue la oración de León XIII, el Papa del Rosario. Bien, que nosotros entonces no seamos remisos en la práctica de esta oración tan hermosa, tan santa y tan buena, tan llena de vida espiritual, tan íntima de la contemplación de los misterios del Señor como es el rezo del Santo Rosario. Pedimos estas gracias a la Virgen.